Vamos a lo que ha sido la elección de Donald Trump como nuevo presidente de los Estados Unidos. Esta madrugada se confirmó lo que era una tendencia anoche muy fuerte a raíz de los votos electorales que cosechaba el hoy candidato, anterior presidente. Pero Rolando Escaró ya está con nosotros para hablar de ese tema, nuestro jefe de internacionales en Latina Noticias. Rolando, te dejo con el análisis y el desarrollo de esta, para muchos, sorpresiva elección. Así es. ¿Qué tal, Pedro, Fátima, Alicia? ¿Cómo están? Bueno, como bien señala, era algo que podía ocurrir. Estaban muy ajustados. Muy fuerte, ¿eh? Así es, estaban muy ajustadas las encuestas respecto a los dos, pero el triunfo de Donald Trump ha sido considerablemente, o sea, una diferencia considerable. Precisamente tenemos ya un enlace con un periodista en exclusiva para Latina, Diego Borboya, de la Alianza Informativa Latinoamericana. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Bueno, finalmente hay un ganador y es Donald Trump. En efecto, es un placer saludarles desde Washington, D.C., la capital estadounidense. Así el amanecer a unos metros de la Casa Blanca, que tendrá un giro radical en los próximos días, semanas y meses. Pero para algunos sale el sol y para otros definitivamente hay sombra, como todo en esta vida. Donald Trump efectivamente se posiciona como victorioso, como el presidente número 47 de Estados Unidos. 277 contra 224. Rebasa esa frontera de los 270 que necesita un aspirante a la presidencia de este país para ocupar el despacho oval. ¿Qué ha sido clave para obtener este triunfo? Estados como, por ejemplo, Wisconsin, que aporta 10 de los votos al colegio electoral. Y hay un dato muy importante que hay que destacar. Después del republicano Ronald Reagan, no había victoria en este país por parte de alguien de este partido estadounidense. Pensilvania también, que aporta 19 votos, es otro estado clave donde resulta victorioso Donald Trump. Y estamos viendo todavía la contabilización de los votos, porque esto sigue, son aproximaciones que han hecho medios internacionales, televisoras estadounidenses, pero se da en medio de un contexto muy interesante porque hay grandes pendientes en la agenda. ¿Qué pasará con el tema de migración? ¿Qué pasará con la guerra en Medio Oriente? Todo eso que fue un ir y venir de declaraciones durante las campañas se verá que irá tomando forma conforme avance la administración nuevamente de Donald Trump. Muy turbulenta su llegada, recordemos que fue en medio de 2 intentos de homicidio y de un conflicto judicial ya muy conocido aquí en Estados Unidos, grandes pendientes en este sentido que le esperan a Donald Trump, y 34.5 millones de latinos que fueron llamados a las urnas a votar. Y por supuesto que para esta población en particular hay una marcada agenda y también la brújula se va a mover sin duda. Así es, Diego, como bien señalas, están estos procesos en contra de Donald Trump. Hay dos cuestiones importantes. En primer lugar, ese resultado evidentemente es irreversible. Muchas personas se preguntan, ¿pero Kamala todavía tiene ventaja? Lamentablemente no. Y en segundo lugar, ¿qué es lo que va a ocurrir con los procesos que hay con Donald Trump? Quedan pausados, él ya es virtual ganador, aún no asume la presidencia, pero ¿qué pasa con esos procesos? Sí, por supuesto. Mira, según algunos analistas dicen que estarían en pausa. Son grandes pendientes que están en la agenda y en materia judicial. Hay que recordar que son al menos 34 cargos los que se le han adjudicado al presidente ahora, Donald Trump. Y hay que ver qué sucede con eso, cómo las autoridades judiciales de este país operarán. Esa es una moneda que está en el aire. Lo que hay que destacar que pues hay políticas muy enérgicas en varios sentidos de Donald Trump y seguramente se van a ver durante los primeros días de su administración. Por ejemplo, el tema fronterizo, México-Estados Unidos. Hizo declaraciones muy contundentes en su cierre de campaña Donald Trump, que dijo que impondrá 25% de aranceles a México si no se frena el tráfico ilegal de armas, de droga, de migrantes hacia este país. Veremos cómo se reacciona ante esa porosidad en la frontera sur de Estados Unidos de este lado. Así es, Diego, un tema sumamente complejo, muy difícil. ¿Cuál es el clima que se vive en ese momento en Estados Unidos? Tú estás allá. ¿Cómo ha tomado un poco ese resultado la bancada demócrata? Sí, es una mañana con tensa calma. No hemos escuchado todavía ningún tipo de declaración o posicionamiento por parte del lado demócrata. Seguramente Kamala Harris saldrá
a dar alguna conferencia, alguna declaración a los medios de comunicación o alguna postura a través de sus redes sociales como lo acostumbran ahora los aspirantes, los líderes políticos. Fijar un posicionamiento por estos medios es posible que ocurra en las próximas horas. Desde luego también estamos al tanto de la reacción de los líderes internacionales que han caído como cascada tanto en toda la región latinoamericana como a nivel internacional. Perfecto, Diego, muchas gracias por ese despacho, gracias por toda la información, bueno, por esta cobertura especial de la Alianza Informativa Latinoamericana que ha permitido que Latina esté en exclusiva cubriendo un detalle o una noticia tan importante, tan relevante para todo el mundo. Muchas gracias, Diego. Gracias, Diego. Seguimos atentos, excelente día. Muy bien. Va a ser importante, como señala Diego, cuál es la reacción oficial de Kamala Harris. Anoche se esperaba algún tipo de pronunciamiento, Rolando, alguna declaración ante un resultado que no pintaba favorable, pero estaban reunidos todos sus partidarios. Y aparece un portavoz y dice, bueno, esta noche no hablará la candidata, bueno, quizás mañana. Mucho desazón. Eso, ¿no? Desinfló totalmente los ánimos. Precisamente vean el mapa de cómo se ha pintado. Lo rojo, obviamente, es el color de los republicanos. Un resultado que probablemente Kamala Harris no esperaba. Las encuestas, lógicamente, te dicen una cosa, pero hay que tener en cuenta que en todos los estados, en casi todos, a excepción solamente de 2, una vez que tú ganas por una mínima mayoría, aún así sea por un solo voto, te llevas a todos los electores. Te llevas todas las balotas que representa ese estado. No importa si tú ganas por 1 o por 10, te los llevas a todos. Y el total es 538 y el primero que obtenga 270 ya ganó la elección. Así es. Donald Trump ya tiene 277 en ese momento. Kamala Harris se quedó con 224. Yo creo que aquí inclinó mucho a la balanza los llamados estados pendulares, los estados claves. Que se pensaba que iba a estar más peleado y sin embargo Trump ha arrasado. Eran 7 y Donald Trump ganó donde tenía que ganar. Donald Trump ganó 4 de esos estados Pensilvania. Georgia, ganó Carolina del Norte, ganó Wisconsin y ganó Pensilvania, que tiene 19 electores. Un tema sumamente importante que le ha permitido, lógicamente, superar a Kamala Harris. Hay mucha gente, como conversábamos con Diego, pensaba, ¿y ahora qué va a pasar? O sea, Kamala tiene opción. Lamentablemente ya no, porque ya Donald Trump tiene estos 277 y ya este resultado ahora, no se puede revertir. Quería preguntarte algunas cosas, Rolando, que es importante. El tema de los migrantes, el tema de lo que puede ocurrir con nuestros compatriotas, amigos, cercanos, hermanos que viven en los Estados Unidos, algunos ya con papeles o incluso nacionalizados, pero muchos otros aún en su calidad de irregular o ilegales. Pero antes hablemos del tema del Senado, porque en esta elección también se ha movido respecto a quién manejará, dominará el Senado. Y en este caso, el Senado pasará a control republicano, es decir, Donald Trump tendrá consigo los votos que requieren el Senado para alguno de sus anuncios o reformas. Así es, tiene ya el respaldo, que era algo que ya venía ocurriendo antes. Recuerda que Joe Biden enfrentó también una mayoría en el legislativo republicana que le costó mucho poder llevar adelante muchos proyectos que él tenía, porque tenía esa resistencia de los republicanos. En el caso de Donald Trump, él ya tiene como que la cancha libre, por así decirlo, para muchas de las reformas que él ha planteado. Entonces arrancará como un poder fuerte, un gobierno fuerte. Hay que recordar que ellos tienen elecciones de medio tiempo, o sea, donde hay un replanteamiento en el legislativo, pero Donald Trump va a poder continuar con muchas de las propuestas que él tenía. Una de ellas, continuar el tema del muro en la frontera con México, esta tasa que nos contaba Diego, de elevar los impuestos a México si es que no controla el tema migratorio, si es que no controla el tráfico de drogas, el tráfico de armas, y también, lógicamente, muchos planteamientos respecto a las sanciones a los migrantes que hay en Estados Unidos. Eso Donald Trump incluso planteaba que ellos estén dentro de la regulación para aplicarles pena de muerte. Ha hablado de deportaciones masivas. Y ha ganado, ojo, atención, ha ganado con ese tipo de propuesta, de mensaje en la campaña. No es algo que se supone que podría hacer, sino que lo ha vendido como parte de su oferta electoral. Ahora, también si hay un enfrentamiento comercial contra China, que es lo que va a ocurrir. Ese es el tema más alto. ¿Eso cómo nos afecta ahora que incluso estamos inaugurando un puerto en Chancay orientado, pensado casi exclusivamente para facilitar un comercio de Sudamérica hacia China? Así es, ese es un tema mucho más delicado y aquí hay que precisar que eso es algo que podría ocurrir, o sea, no es una certeza que vaya a pasar. Hay que recordar que Donald Trump, cuando fue presidente, él tuvo una guerra arancelaria con China. Él subió los impuestos en Estados Unidos a todos los productos que venían de China a Estados Unidos.
Sin embargo, dentro de esta guerra arancelaria, él no se dio cuenta que perjudicó a empresas estadounidenses como Intel, por ejemplo, que fabrican dependiendo de insumos que vienen de China y su producto final se encareció. Él ya ha planteado que va a continuar adelante con esta guerra arancelaria con China. Para nosotros podría ser algo bastante complicado, dado que tenemos una alianza importante con China, se va a inaugurar el megapuerto de Chancay, hay este interés de China de poner una planta para ensamblar vehículos eléctricos aquí en nuestro país, que ya están en una guerra comercial en Europa. En el Perú. Así es, son muchos temas de los que tenemos que estar pendientes. Donald Trump va a asumir la presidencia en unos meses y ahí vamos a ver cuáles son los primeros anuncios que él va a tener, que de hecho él va a decir muchas cosas en esta semana, ¿no? Cuando se habla, Rolando, del tema arancelario, a muchos nos suena a chino, pero cuando has explicado que esto implica subir impuestos a las importaciones chinas, generando una barrera para favorecer a sus empresas, aunque esto, como bien has indicado, a la larga también perjudicó, pues nos habla de una presidencia que va a ser muy confrontacional, muy polémica, como ya fue la presidencia anterior. Él ya lo había hecho en su gobierno, o sea, le exigió a las marcas estadounidenses que tenían fábricas fuera, que ellos también iban a tener que pagar impuestos, porque estaban entrando los productos de fuera. Claro que sí. Así que los obligó a regresar y a invertir en Estados Unidos. Por eso, durante el gobierno de Trump, el empleo tuvo un alza. Bueno, Rolando, vamos a tener mucho para discutir, analizar en las próximas horas. Hay en curso, como el día de ayer, una transmisión especial de Latina Noticias. Estamos en todas nuestras plataformas. Rolando y el equipo de internacionales viendo los resultados, analizando las consecuencias que puede tener para los migrantes, para el Perú, en general para el mundo. Hay mucha expectativa, además, respecto a lo que es la guerra en Ucrania, cómo afecta esta elección. Así que vamos a estar muy pendientes, Rolando, del desarrollo de las noticias, también al mediodía, a lo largo de la jornada. A lo largo de la jornada y también en nuestra señal digital. Gracias. Bien, muy bien, Rolando. Muchísimas gracias.